qué queremos predecir, con todos los datos disponibles que tenemos del COVID-19, ¿qué podemos hacer? Y bueno, y antes de nada, espero que todos estéis bien y vuestros familiares también, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice, ¿cómo la ciencia de datos puede ayudarnos a adelantarnos al COVID-19, ¿no? En el mundo del data science, primero de todo, nos han ayudado a todos a entender qué es realmente importante, ¿no? Una es muy famosa esta frase en el mundo tecnológico, ¿no? Que es de James Hammerbacher, cofundador de Cloudera, que decía, oye, las mejores mentes de mi generación hace que la gente clique en anuncios, ¿no? Y eso sucks, ¿no? Y eso apesta. Entonces, ahora, ¿no? La nueva versión de su frase sería las mejores mentes, ¿no? Gente en el MIT, gente brillante, están buscando, ¿no? Nos hemos unido todos como sociedad de ver cómo podemos luchar contra el COVID-19. Para mí, de manera transversal, esto ha sido uno de los grandes aprendizajes y lo que va a incrementar la conciencia del data science, del AI en el mundo del healthcare. ¿Cómo tengo estructurada la presentación? Primero haremos eso, entonces entenderemos cómo se comporta la enfermedad, qué datos genera, qué datos tenemos y qué problemática tiene cada uno de esos datos. En un segundo punto, entenderemos cómo funcionan los problemas de ciencia de datos, ¿no? Desde que nos hacemos una pregunta a que con los datos actuales le damos una respuesta. Aquí hablaré de las diferentes aproximaciones de modelaje que he hecho, ¿de acuerdo? Si en algún momento le quieren sacarme un warning que levante la mano, si me pongo muy técnico, esperemos que no. Y luego hablaré de las estimaciones y cerraré con una breve historia personal que me ha pasado a través de esta pandemia y cerraré con las lecciones aprendidas. Entonces, una de las cosas más reveladoras que pude en esta búsqueda de datos sobre el COVID-19 fue este gráfico, ¿de acuerdo? Que es del Chinese Disease Center, ¿de acuerdo? Que es el centro de enfermedades de China, ¿de acuerdo? Antes había dicho que el 14 de marzo habían 2.940 enfermos en la Comunidad de Madrid y decíamos, oye, esto nos parece mucho, nos parece poco, ¿no? Entonces, si nos fijamos, este gráfico hay dos columnas, una en verde y una en naranja, ¿de acuerdo? Las dos tienen el mismo número porque las dos recaen sobre 44.672 personas. Entonces, en naranja tenemos cuando una persona va al médico y es diagnosticada, ¿no? Se encuentra mal, va al médico, le hacen un test y dice, usted tiene el COVID, y le preguntan, ¿se ve mi puntero, el puntero de mi ratón? Sí, se ve. Perfecto. Y le preguntan, una pregunta, ¿cuándo tú empezaste a tener síntomas? Y ellos dicen, pues ayer o hace una semana, ¿no? Entonces se le coloca aquí en verde. Como vemos, esta línea, cuando la gente empieza a tener los síntomas, empieza a crecer exponencialmente, ¿de acuerdo? Vamos a decir, empieza a crecer muy rápido. Y si nos fijamos, la ciudad de Wuhan cerró el 23 de enero cuando aquí hay 440 y pico casos totales, lo que nos dejan los 2.940 de Madrid, en decir, ostras, parece unos cuantos comparándonos con Wuhan. Ha habido controversia con los datos que han habido desde las fuentes oficiales chinas, no entraré en ella, pero para que nos hagamos una idea, esto es de un vídeo de Khan Academy que recomiendo. Habían 12.000 contagiados que se diagnosticarían después y habían 444 diagnosticados reales. ¿De acuerdo? Tenemos que entender que cuando el Ministerio de Sanidad nos reporta que alguien tiene el COVID es porque le han hecho un test. Ha habido muchas veces que con conocidos cercanos no nos han podido hacer un test porque la sanidad estaba cuidando a la gente que estaba yendo al hospital, y hemos de saber que lo que nos dice la intuición es que los contagiados diagnosticados era bastante inferior a los reales. De esta enfermedad es una enfermedad altamente infecciosa, ¿de acuerdo? O sea, se puede contagiar cualquier persona. Entonces, una persona, para que nos entendamos, una persona puede contagiar a dos, esas dos 4, 8, 16, 32, ¿no? Entonces, tú miras una gráfica y dices, solo hay 32 personas, ¿no? Pero si no pones ningún remedio, quizá en 10 días ya tienes 32.000, ¿de acuerdo? Esto
se llama, según qué modelos, como por ejemplo el SIR, que se ha hablado mucho, es la reproducibilidad que tiene la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, esta enfermedad, pues, si no te das cuenta, te puede llegar a infectar a muchísimas personas, ¿no? Y para que se vea gráficamente, ¿de acuerdo?, cómo esta tasa de reproducción al final pasa que una persona, ¿no?, la persona famosa que se comió el murciélago, a que tengamos cientos de miles o no sé si ya debemos ir por millones de personas más diagnosticadas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una enfermedad, ¿de acuerdo? Vemos que hay un periodo de infraestimación, vemos que crece mucho, pero ¿cómo se comporta en el tiempo, no? Imaginamos que tenemos una persona sana y tenemos un periodo de incubación del virus, ¿de acuerdo? Este periodo de incubación, según qué papers científicos, se establece alrededor de los 5 días, ¿no? Y luego una persona puede tener síntomas o no puede tener síntomas, ¿de acuerdo? Esto lo que hace, aquí lo pongo, es que hace la enfermedad un poco invisible al principio. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú tienes el COVID-19 no se te pone la cara verde o no empiezas a toser. Mucha gente que quizá no la ha tenido de manera muy grave, lo que ha pasado es que al principio puede pensar que es un catarro, ¿no? Pero en según qué sectores de la sociedad ese catarro se agrava muchísimo, ¿no? Esta enfermedad, el SARS-CoV-2, se agrava bastante. Y entonces, lo que estamos aquí es construyendo, ¿no?, los escenarios en el cual estamos entendiendo la enfermedad para luego poder tratar bien esos datos. Entonces, tenemos personas que enferman, personas sin síntomas, y en algunos papers científicos de los que he leído dicen que desde la incubación hasta el fallecimiento puede haber una media de 22 días. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos una enfermedad que va acampando a sus anchas. Bueno, ahora ya no, estamos todos confinados y sigamos así y seamos responsables. Y esta enfermedad refleja los datos de la siguiente manera, ¿no? En el número de contagiados, ¿de acuerdo? Esto es un análisis que hice para la Comunidad de Madrid. Luego os pondré el link. Y en el número de fallecimientos en el tiempo, ¿de acuerdo? Estos son los datos a día 17 de marzo, el día después del estado de alarma, ¿no? Que era una época en la que no todos estamos tan concienciados. Entonces, claro, nosotros como científicos de datos, ¿no?, y para sacar esas conclusiones de los datos, nosotros tenemos que coger esa materia prima, ¿no?, que es el rastro que va dejando el virus en la sociedad, para poder analizar y poder responder a diferentes preguntas, ¿de acuerdo? O sea, y poder adelantarnos al virus. Entonces, si pensamos en los contagiados, ¿de acuerdo? Aquí hacer especial hincapié en los contagiados detectados. Sabemos que es una variable que tiene diferentes problemáticas, ¿de acuerdo? Hay un problema que está sesgada por hacer pocos test. Esto se puede ver reflejado a que si un gobierno en cualquier país del mundo deja de hacer test, no significa que deje de tener incremento de contagiados, significa que deja de detectarlos, ¿de acuerdo? No se realizaban test a todas las personas con síntomas, ha habido un colapso de test a nivel mundial. Entonces, esta enfermedad hace que, esta variable hace que tenga baja credibilidad, ¿no? Más que hay un porcentaje de la población que no tiene síntomas, ¿no? Entonces, y luego hemos de pensar cuál es el impacto de modelizar esa variable, ¿no? Imagínate, queremos hacer un algoritmo para decir cómo evolucionarán los contagiados detectados del gobierno. Pregunta, ¿no? Luego tenemos la segunda variable, que esta es para mí la fundamental, el punto de partida en mis análisis, que es el número de fallecimientos, ¿no? Es las personas cuando fallecían se les hacía el test para saber si tenían el COVID, ¿no? Entonces, para mí esta es la variable de todas las que disponemos la más aproximada, o sea, la que más me puedo creer, ¿de acuerdo? Tenemos un problema, si cogemos este número 355 con el anterior de contagiados, dice que la tasa de mortalidad, el índice de tasa de mortalidad es de un 5%, que es extremadamente elevado, o sea, hay un sesgo. Este denominador tendría que ser bastante más grande y que no puedes comparar los mismos días, porque como os visto gráfico anterior, una cosa es contagiarse y el fallecimiento se alarga en el tiempo. España lo podemos considerar un país serio a la hora de la infraestimación en las muertes. Sé que hay algunas diferencias,
pero dentro de la clave pues, es un punto de partida, ¿no? Es una variable que recoge mucha información. Entonces, ya tenemos el contexto, ¿no? O sea, oye, queremos hacer algo con datos con el COVID-19. Pues lo primero es entender la enfermedad y ver de qué datos disponemos. Ahora vamos a pensar, oye, ¿cómo enfocamos un problema de ciencia de datos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Entonces, el problema de la ciencia de datos siempre empieza con una pregunta, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué queremos hacer con estos datos? O sea, hemos de pensar en una pregunta científica, ¿no? Luego tenemos que validar esos datos, si son buenos, explorarlos. Luego hacemos un modelo, un algoritmo. Aquí usaremos métodos estadísticos más clásicos, ¿no? Aquí no nos enfrentamos a un problema de big data, ¿no? Sino es más small data. Y luego vemos como el performance, ¿no? Estos son slides de una asociación con la que colaboro, que se llama Saturdays AI, que está en diferentes países, ¿no? Y aquí, como podéis ver, aquí nos pasamos un 80% del tiempo, ¿de acuerdo? Y lo más importante, ¿no? Es tu research question, ¿no? Hacia dónde yo oriento mi investigación. Regla de oro, siempre los datos están mal, ¿de acuerdo? O sea, para todos aquellos que han hecho ciencia de datos o que manipulan o que se quieren meter en el tema, piensa de partida que siempre los datos están mal y así no te llevarás un chasco durante el análisis y la modelización. Entonces, vale, ¿cuál puede ser la research question, ¿no? ¿Cuál puede ser esas diferentes preguntas que yo me hago para afrontar el COVID? ¿De acuerdo? Una cosa muy importante, tenemos que saber que los algoritmos de inteligencia artificial son para una tarea específica, ¿no? Aquí será una fórmula matemática sencilla, pero bien orientada, ¿no? Pero solo hará ese cálculo, ¿no? Entonces, podemos tener diferentes preguntas, ¿no? ¿Cómo incrementará el número de hospitalizaciones? ¿De acuerdo? Tenemos una serie temporal de hospitalizaciones y miramos cómo evolucionará. ¿Cuál es el número de contagiados reales que hay en la sociedad española? ¿Cómo aumentará el número de contagiados detectados? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los recursos hospitaleros que necesitaremos? O querer predecir cuántos fallecimientos habrá la próxima semana. ¿De acuerdo? Claro, ahora ya tenemos las diferentes fuentes de datos y tenemos que elegir. Entonces, donde yo focalicé mis estudios fue en cuál es el número de contagiados reales y cuáles son los recursos hospitalarios que necesitaremos, ¿de acuerdo? Estos los hice el 17 y el 23 de marzo y que creo que ya es hace un mes y algo, que esto del confinamiento el tiempo pasa bastante más rápido. Entonces ahí es donde me centré, ¿no? ¿Por qué? Porque dije, oye, en un punto tenemos que saber cuántos contagiados hay, porque todas esas personas a lo largo del tiempo, como hemos visto en los primeros gráficos, necesitarán atención hospitalaria. Si podemos establecer el número de contagiados reales, podremos ver cómo deficientes son las medidas que toma el gobierno, ¿no? Y me pareció una variable muy clave, mucho más que modelizar el número de contagiados detectados, que sería el gráfico naranja que vimos. ¿Por qué? Porque esa variable está sesgada por el número de test que se hagan. Y un ejemplo muy rápido para que se entienda lo de un algoritmo de hacer una tarea específica, ¿vale? Esta es la expectativa que tenemos con los algoritmos de inteligencia artificial, Skynet, RobotsCam, volteretas. Esta es la realidad y tenemos que entender una cosa, ¿no? Lo que nosotros hacemos es lo que se llama el narrow AI. Son algoritmos que hacen una cosa, no hace dos, ¿de acuerdo? Y lo que a veces nos venden en las películas es el Artificial General Intelligence, ¿no? Que es cuando hacen muchas cosas, ¿no? Pues siempre pongo ejemplo de uno mismo, ¿no? Ahora pues doy una charla, luego me haré la cena, ¿no? Pero el algoritmo que juega al Go, juega al Go. O el algoritmo que te pone en spam o no los emails, hace eso, ¿de acuerdo? O sea, mensaje claro, o sea, estamos en Narrow AI, one task at a time, ¿no? Que he hecho un juego de palabras, one task at an AI, ¿no? Que hacen una tarea cada uno. Volvemos, ¿de acuerdo? Tenemos dos preguntas sobre las cuales queremos arrojar luz a través de los datos disponibles. Y aquí en vez de data validation y exploratory data analysis es hipótesis validation, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una vez tenemos esa pregunta, tenemos que entender cómo la enfermedad, ¿de acuerdo?, ha ido dejando esos datos para poder modelizarla luego, ¿de acuerdo? Esta suele ser, oye, ¿qué quiero resolver?
y aquí es la fase en que le empiezas a hacer preguntas a los datos, ¿no? Y aquí hablaremos es un momento de exponencialidad, de tiempos de contagio, tiempos de fallecimiento, qué gravedades tiene la enfermedad y los asintomáticos. Entonces, en este punto, para saber el número de contagiados reales, es importante diferenciar en dos índices de tasas de mortalidad, ¿de acuerdo? Esto es del mundo de la epidemiología y hay dos tipos, ¿no? Una cosa que se llama el Case Fatality Rate y el Infection Fatality Rate, ¿de acuerdo? Estos son tasas de mortalidad, entonces, si vemos aquí, tenemos muertes confirmadas, casos confirmados y todas las infecciones, ¿no? Entonces, el Causal Fatality Rate es de las personas que han fallecido y de los contagiados totales. Entonces, si recordamos las fuentes de datos que he visto en el principio, aquí nos daba un 5%, ¿de acuerdo? Que es algo extremadamente elevado. Si de 100 personas con síntomas diagnosticadas una fallece, tendremos un CFR del 1%, ¿no? Entonces, luego está el Infection Fatality Rate, ¿de acuerdo? Que es sobre todas las personas infectadas, cuántas fallecen, ¿no? Esto es muy importante porque cuando queramos entender la variable de fallecimientos, tendremos que ver cuál es la tasa de fallecimientos para poder extrapolar al número de contagiados totales. ¿De acuerdo? Y esta es la gráfica es sencilla, ¿no? La misma. Si tenemos 200 contagiados, quizá el 50% no muestra síntomas y uno fallece, ¿no? Tendríamos 1 sobre 200, tendríamos una IFR del 0,5%. Y otra parte de la validación de datos, a cuánta gente de los infectados le afecta de manera grave, moderada o severa, ¿no? o crítica. En la literatura científica había un porcentaje de sintomáticos, cada vez va subiendo un poco más, cada vez que hacemos más test, entre el 30 y el 50%, un 40% o sea, el 80% de ese 50%, ¿vale? Para aquellos que se líen con los porcentajes así rápidamente, un 50% es asintomático, un 40% moderado, un 7,5 severo y un 2,5 crítico, ¿no? Estos son fuentes del Chinese Disease Control. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Tenemos una enfermedad, nos deja unos datos, nos hacemos una pregunta científica que queremos responder y afinamos cada vez más en cómo se han generado estos datos, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora nos ponemos a modelar, ¿no? Vamos a hacer un modelo matemático, un algoritmo para poder, en este caso, estimar el número de contagiados totales. Aquí comentar, intentaré, cuando he hecho el disclaimer técnico, esto lo tengo detallado en 2 artículos de Medium, ¿de acuerdo? De 13 y 9 minutos de lectura cada uno, para el que tenga más detalles o luego en el debate podemos comentar. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en la parte de modelaje, ¿no? Entonces, nosotros queremos saber cuál es el número de contagiados totales, que lo que diríamos en Data Science, queremos hacer una predicción de una variable, ¿de acuerdo? Cuando lleva sombrerito aquí es que la estamos prediciendo, ¿de acuerdo? Una IHAT, que es una variable que no podemos observar, o sea, es donde ahora todos los gobiernos se están dedicando esfuerzos con test aleatorios para saber, oye, ¿cuál es mi número de contagiados totales? Luego tenemos diferentes modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Estos son los que en su momento empecé a probar. Y tenemos diferentes datos, ¿no? Que los datos son las X sub I, ¿no? Nuestras columnas, imaginemos columnas de Excel que entran en nuestro modelo matemático. Si miramos esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos nuestros datos, aquí imaginaros que tenemos fallecimientos y contagios, por ejemplo, los multiplicamos por unos valores, los sumamos todo y sacamos los contagiados totales, ¿vale? Si esto causa alguna duda, luego lo podemos debatir un poco más. Entonces, dentro de los modelos, a alto rasgo, el exponencial lo probé al principio, pero luego al final lo acabé descartando un poco. Dice, ¿por qué? Dice, esto es la frase de Three Blue, One Brown, es un canal de YouTube que recomiendo a todo el mundo. Dice, true exponentials never exist in a real world, ¿de acuerdo? Entonces, claro, una curva exponencial empieza y luego acaba convergiendo, ¿no? Un caso ejemplo es, imaginémonos que aquí tenemos el 0% de la población española y aquí tenemos el 100%, ¿no? Es más sencillo pasar del 0 al 5%, o sea, tenemos un crecimiento rápido,
pero pasar del 95% de la gente contagiada al 100% requeriremos mucho, mucho más tiempo, ¿no? Y aquí el meme de la charla, ¿no? O sea, fit an exponential curve to anything to predict nothing, ¿no? Hemos de ver porque si tú ajustas un modelo a la brava y dices cuánta gente habrá en un mes, pues te dirá, pues se habrá infectado, no sé, en vez de si somos 44 millones, pues quizá te dice 200, ¿de acuerdo? Luego, aquí el modelo SIR, ¿de acuerdo? Que SIR es susceptible, infectado y recuperado, ¿de acuerdo? Es un modelo matemático de ecuaciones diferenciales del 1927. Que aquí mi pregunta era cómo establecemos el ratio de infectados, ¿no? Aquí el problema en la literatura que había es que la R, ¿no? Cómo crece la enfermedad en el tiempo, pues decían que era entre 2 y 3, o sea que una persona infecta a 3, esas 3 a otras 9, ¿no? Y luego otros estudios decían que la R era de 5, era de 6 o incluso un poquito más. Aquí hay una aplicación que ha hecho un amigo mío, Ignacio Moreno, flattenthecurve.heruka.com, por si queréis probar, que te va enseñando la gráfica esa famosa de aplanar la curva. Y entonces, aquí es donde yo he centrado la matemática para estimar los contagiados totales, ¿de acuerdo? He utilizado un modelo polinómico, esta es la ecuación de ajuste, es muy sencillita, ¿de acuerdo? Y la he utilizado a través de los fallecimientos y utilicé dos aproximaciones, ¿no? Los contagiados diagnosticados, que luego acabé descartando, y el número de fallecimientos, ¿vale? Vale, entonces, conocemos una enfermedad que nos deja unos datos. Nos hacemos una pregunta y como científico de datos, dentro de todas las posibilidades que puedo utilizar para modelar esa información, elijo una. Y entonces, vamos a ver cómo al utilizar este modelo, qué estimaciones me salen como resultantes. Entonces, aquí a la izquierda tenemos el gráfico que hemos visto al principio de Wuhan. Si te acabas de incorporar, es un gráfico que son de 44.672 personas. Esto es del Chinese Disease Center de China, que en naranja están cuando van al hospital y se les diagnostican, y en verde están cuando han empezado a tener síntomas, ¿no? Una persona va al hospital y dice, me encuentro mal. ¿Cuándo te encontraste mal? Que tienes el COVID, y dice, hace 7 días. Pues contaría aquí, ¿no? Pues aquí vamos a hacer lo mismo, pero con los datos de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Había un delay de incubación a diagnóstico, al principio he puesto 5, hay otros papers que decían 10. Si hacemos una aproximación a 7, esta aproximación hay que tomarle como una estimación, ¿no? Es el día después del estado de alarma y decir, oye, ¿cuántos contagiados hay, ¿no? Yo humildemente levanto la mano, digo que hay 100 veces más y algunas personas me tachan de alarmista, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es ajustamos un modelo para los contagiados diagnosticados, nos volvemos hacia atrás en el tiempo y hacemos las predicciones, ¿de acuerdo? Y aquí nos daría un número cercano al 500.000 de contagiados, que sería una cifra 100 veces mayor a la oficial. Entonces, luego cambio la aproximación, ¿de acuerdo? O sea, utilizamos por un lado los contagiados diagnosticados para saber los reales, ¿de acuerdo? Con este desplazamiento de Wuhan, pero a medida que vas leyendo y informante más, dices, oye, aquí el único dato que me puedo creer, ¿de acuerdo? El único dato más fiable es el número de fallecimientos, ¿de acuerdo? Esto es un estudio que es a fecha del 22 de marzo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la curva de crecimiento de fallecimientos acumulada en España, ¿de acuerdo? Entonces, si sabemos que dada una persona contagiada, si hay una persona fallecida, si la tasa de mortalidad es del 1%, significa que había 100 contagiados. Esto es muy fácil, esto es una regla de 3, ¿no? Entonces, si tenemos 1.000 personas contagiadas, 1.021, podríamos decir, ¿no? Si el supuesto de la LIFR es del 1%, que había 102.100 personas contagiadas, ¿de acuerdo? Y aquí alguien me puede decir, oye, Carlos, ¿por qué tienes el que esté con el móvil se puede mutear, por favor? Gracias. Y aquí me dirías, oye, Carlos, ¿por qué tienes 3 escenarios de infection fatality rate? 2 razones. Uno, no hay un porcentaje claro, no había un porcentaje claro en la literatura,
¿Por qué? Porque hemos visto que hay un gran porcentaje de personas asintomáticas y dos, hay factores de riesgo en esta enfermedad, ¿de acuerdo? A esta fecha aún no se había dado la información de edad y género de la gente que había fallecido, ¿no? Pero lo que sabíamos, ¿no? Lo que se intuye es que esta enfermedad es mucho más grave para personas de edad avanzada, personas con cardiopatías, y aquí lo que hice es hacer diferentes escenarios. Uno, este sería el de Corea, ¿de acuerdo? De un escenario que se ha llevado muy bien la enfermedad. Este es el de los papers científicos y este sería uno que los fallecimientos están sesgados porque ha afectado a muchas más personas mayores, ¿de acuerdo? Entonces, el día desde sintomatología, fallecimiento es de 17, ¿de acuerdo? 22 menos 5 que hemos visto y se hacen estos diferentes escenarios de la tasa de mortalidad. Entonces, lo que hacemos es ajustamos ese modelo polinómico aquí, ¿de acuerdo? Que sería, que quede claro, ¿eh? Entonces, aquí estamos al 22 de marzo, decimos, oye, si una persona fallece el 22 de marzo, significa que hace 17 días, en el 5 de marzo, había tanta gente infectada, ¿de acuerdo? Y ajustamos un modelo matemático, ese sencillo bien orientado, y a partir de ese día hacemos predicciones hasta el momento de estado de alarma, ¿de acuerdo? Que sería aquí el 16 de marzo. ¿Por qué? Porque podemos suponer que ha habido un crecimiento de la enfermedad sin ningún tipo de control, ¿de acuerdo? Pues hubieron jornadas de liga, eventos políticos de un lado y de otro, ¿no? Y la enfermedad se fue propagando por Madrid, por diferentes regiones de España, ¿no? Entonces, el número de contagiados totales que podían salir el 16 de marzo era de 500.000 de personas, ¿de acuerdo? Repito, unas 100 veces mayor, ¿no? Entonces, claro, si ahora vemos los datos, no hay que ser capitán a posteriori, ¿no? Pero si uno piensa en, ostras, si yo tengo el dato del gráfico de Wuhan en febrero, si estos análisis se pueden hacer un poco ya cuando estábamos en el tiempo de descuento, ¿no? Dices, ostras, aquí hay que tomar medidas rápidas, como se hizo con el hospital de IFEMA y como se ha intentado hacer por parte de las autoridades, ¿no? Pero aquí recae la importancia del uso y el buen uso y el buen enfoque de los datos, ¿no? Y si sabemos en este día cuánta gente estaba contagiada, podemos establecer cuáles serán los recursos hospitalarios que necesitaremos. ¿Por qué? Porque recordemos, si tenemos 500.000 de personas infectadas, la mitad son asintomáticas. Bueno, el Imperial College de Londres nos ponían unos cuantos millones. O sea, y esto es para la zona de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Entonces, sabemos que ese 500.000 de personas, imaginemos, la mitad es asintomática, tendremos un porcentaje moderado, un severo, uno crítico, que esos necesitarán hospitalización, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entendemos la enfermedad. Porque nos hemos documentado de cómo se generan esos datos, ¿no? Y ahí nos podemos avanzar a los recursos hospitalarios que se necesitarán. Estas fueron las estimaciones. Este es el escenario que más plausible era para mí en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, recordamos, la mortalidad del 2% es que si una persona fallece, 50 serán infectadas, ¿de acuerdo? Entonces, si el porcentaje crece de la tasa de mortalidad es que los infectados totales bajan. ¿De acuerdo? Que quizá puede parecer un poco contraintuitivo al principio. Entonces, para cerrar con una historia personal y un poco de las lecciones aprendidas, ¿no? Y dices, bueno, yo hago unos artículos en medio, hago unos estudios y a ver qué pasa. Pues un profesor de la Universidad de Guayaquil, ¿de acuerdo? El Guayas ha sido una región y Guayaquil una ciudad muy castigada por el COVID, pues me escribió un email, ¿no? El 23, el Héctor Hugo Danilo, ¿no? Arquitecto y profesor de la Universidad de Guayaquil, y me dice, oye, Carlos, estoy en Ecuador, ¿nos podrías echar una mano? Con sinceridad, en ese momento, quizá mi probabilidad de adivinar dónde estaba Ecuador a la primera no era 100%, ¿de acuerdo? Y dije, pero por favor, Héctor, te ayudo encantado, ¿no? Entonces me uní a su mesa de trabajo que tenían y juntos empezamos a hacer el análisis que había hecho para España, para la Comunidad Autónoma de Madrid, para la región del Guayas, ¿de acuerdo?
esto, una cosa llevó a la otra, una periodista se hizo eco, ¿de acuerdo?, de nuestro estudio, que ponía el número de contagiados en 100 veces mayor, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando del 23 de marzo, ¿de acuerdo? Antes de que el Guaya saliera en las noticias, ¿no? Y a partir de ahí nos fuimos reuniendo con autoridades del país para intentar concienciar, ¿no?, este punto de concienciación que tienen los datos, ¿no? Y que la gente se quede en casa, porque mucha gente cuando ve el número de contagiados posible dice, ¿no? Esto que ahora nos parece obvio, una vez ha pasado el tiempo, en ese momento no lo era tanto. ¿De acuerdo? Y como nunca sabes por qué una cosa te iba a otra, vimos la necesidad de los gobiernos, aquí digo vimos, que eso es un documento que he hecho con la asociación Celera, que formó parte, ¿no? Hicimos una guía de acción, ¿no? Una guía donde, si alguien la quiere chequear, es covid19actionguide.com, donde dijimos, oye, ¿cómo se comporta la enfermedad? ¿Qué tratamientos clínicos hay? Documentos técnicos, acciones gubernamentales. Aquí marco la mía, ¿de acuerdo? Esto no lo he hecho yo solo, ni mucho menos. Yo he escrito el punto 5, que es el de los datos, para poder ayudar, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo sucede, no? Escribes un artículo en Medium, te contratan de un país, haces una guía de acción que hice con todos estos pedazos de cracks, ¿de acuerdo? Este es el equipo Celera, por si alguien tiene más ganas de saber de qué va esto, es acelerame.org. Porque claro, aquí hay bastantes doctores en biomedicina y gente absolutamente brillante, ¿no? Y cómo los datos nos pueden ayudar, ¿no? Y cómo ese punto de concienciación. Uno muy claro que vi es la alta concienciación a la sociedad, estimar órdenes de magnitud de contagiados y ver a lo que nos estamos enfrentando, predimensionar los recursos y poner medidas de control. Y yo creo que los datos dan margen a una mejor actuación de las instituciones, ¿de acuerdo? Y yo creo que ahora habrá más conciencia aún de cómo las instituciones tienen que facilitar los datos a los ciudadanos, cómo se ha hecho el Corona Madrid, que sale de una iniciativa privada, cómo las diferentes personas, ¿no?, la sociedad civil dice, oye, vamos a ayudar al Estado. Lo mío fue una muy humilde aportación en comparado a las grandes gestas que han hecho diferentes personas en España. Y nada, estas son las lecciones que he aprendido. Un último consejo, o sea, si dudas hacer algo o actuar contra el COVID-19, hazlo. Nunca sabes dónde vas a llegar y a vuestra disposición. Este es mi mail, este es mi Twitter. Cualquier cosa, cualquier pregunta que queráis hacerme, yo encantado de responderos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué silencio. Normalmente que terminamos las ponencias ahí en The Place y todo el mundo aplaude y te da ese calor y ese reconocimiento. Entre que no nos vemos la cara y de pronto terminas y este silencio, pero te mandamos un fortísimo aplauso, todos aunque sea desde nuestra casa, ¿vale? Que ha sido muy interesante, Carlos. Madre mía, os invito... pantalla. Si Vale. alguien necesita que ponga alguna slide, me lo dice, y vuelvo a compartir pantalla sin ningún tipo de problema. Vale, mientras damos unos minutitos para que la gente pueda ir poniendo a través del chat sus reflexiones o preguntas para hacerte, te voy preguntando yo a ti. ¿Qué diferencia has visto en el tratamiento que han ido dando los distintos países de los cuales estamos teniendo cifras en cuanto al tratamiento interno que han hecho de los datos? Yo creo, o sea, respondo a tu pregunta, pero doy un poco antes de contexto, ¿no? Yo creo que ahora mismo, como es una pandemia mundial, todos los países pueden compararse unos con otros, ¿no? O sea, tenemos un número de habitantes, un número de contagiados y puedes saber el número de contagiados por habitante. Una de las cosas que me he encontrado en los diferentes países e instituciones es que nadie quiere salir mal en la foto, ¿no? Nadie quiere ser el país que peor lo ha hecho. Y ahí han habido cosas, pues, la no facilitación de datos, ¿no? No facilitarlos. Y a nivel de tratamiento, una cosa que he visto ha sido que muchos se centraban en hacer predicciones sobre los contagiados diagnosticados, ¿no? Los que sabemos por test. Y a mí eso me parecía una cosa que no tenía mucho sentido. ¿Por qué?
porque es una variable que tú puedes sesgar muy fácilmente, ¿no? Tú puedes manipular, cualquier gobierno puede manipular, ¿de acuerdo? Y eso es una cosa que también he visto mucho, que muchos estudios contagiados diagnosticados, dices, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer con esa research question, ¿no? ¿Qué acciones nos da a posterior? Y ¿tú crees que, porque claro, la sensación que hemos tenido todos es que nos ha pillado de sorpresa, aunque estábamos viendo lo que estaba sucediendo y lo que empezó a suceder en Wuhan, pero o pensábamos ingenuamente que no nos iba a tocar al resto, o la sensación que teníamos es de que, claro, que también los datos que nos iban dando eran muy relativos, ¿no? Pero teníamos la sensación de que no iba a convertirse en lo que se ha convertido hoy en día. Puesto que parece que es un tema también complicado de acotar por la evolución que está teniendo, porque todo es muy nuevo, ¿crees que con los datos que estamos recogiendo ahora podemos llegar realmente a establecer unos patrones de comportamiento que nos permitan tomar decisiones correctas si vuelve a haber un segundo brote o un rebrote, como así estamos oyendo, que puede suceder en octubre, noviembre? A nivel de datos de conducta, aquí podríamos tener los datos de las empresas telefónicas, ¿de acuerdo? Aquí que son datos que ahora mismo está teniendo el gobierno, ¿no? Yo lo que veo es el grado de concienciación que vamos a tener todos como sociedad y como instituciones públicas ante una nueva pandemia, ¿de acuerdo? Ahora cuando tengamos 1 o 2 casos, pues ya sabremos todos que tenemos que lavar las manos, que quizá toca hacer teletrabajo y confinarse para evitar la propagación de un virus, ¿no? Aquí en España, pues bueno, somos como somos, ¿no? Y entonces muchas veces digo, ostras, esto en China, qué alarmistas, ¿no? Son ellos. Dices, bueno, un poco posterior, pero dices, oye, construyeron un hospital o 2 en 10 días, ¿no? Quizá fue por algo, ¿no? Y ya no nos lo tomaremos como algo ajeno, ¿no? Ya las enfermedades altamente contagiosas y lo que está pasando, bueno, y hay un TEDx muy famoso de Bill Gates, ¿no? Que es del 2015, ¿no? Y que habían diferentes protocolos ya hechos, pero nos ha pillado todos, vamos a decirlo entre comillas, despistados. Sí, bueno, esto que te acabo de preguntar, la verdad es que va un poco en la línea de lo que nos decía Elena, que nos pregunta Elena que si los datos que nos han llegado desde China hubiesen sido diferentes en el sentido bueno, porque se ha hablado siempre que no eran del todo muy ciertos, que la información venía un poquito sesgada, que si habría sido diferente la actuación que hubiéramos tenido nosotros. Uh-huh. Es difícil ponerse en estos ejemplos contrafácticos, pero sí, hombre, si de golpe y porrazo China dice, oye, han muerto 30.000 personas, quizá todos decimos, ¿en serio? Sí, no puedo responderte más allá del sentido común en este punto, pero totalmente, ¿no? Y yo ya no voy a entrar a valorar cosas del World Health Organization, etcétera, pero sí, cuanto mejor es el dato que analizas, hay una correlación en mejor es la decisión que tomas. Mira, Gabriela te hace una pregunta, porque ella quiere hacer un estudio sobre los desempleados, el número de desempleados que ha ocasionado el COVID-19 y te pide recomendación para alguna fuente para obtener estos datos. Ostras, el punto de desempleo, vamos a ver cada cuánto se actualiza el INE, ¿no? Bueno, los afiliados de la Seguridad Social creo que están bastante accesibles, ¿no? Una de las cosas que puedes hacer es el nivel de desagregación que hay en cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Podrías hacer un estudio de ver cómo ha evolucionado yo tiraría por el número de fallecimientos, ¿de acuerdo? En cada una de las comunidades autónomas, que es el dato más que más me puedo creer, más que el de contagiados diagnosticados, ¿de acuerdo? Y si quieres hacer esa regla de 3 que te digo yo para sacar los totales, perfecto. Entonces, miraría cómo ha ido evolucionando el porcentaje de fallecimientos sobre el total de población de la comunidad autónoma,
en el número de incremento que ha habido en los diferentes meses de afiliados a la Seguridad Social, ¿de acuerdo? El decrecimiento sobre el número total de personas de la comunidad autónoma, ¿no? Ahí, por cada una, tendrás una medida relativa de cómo ha afectado el COVID y cómo está afectado en el desempleo y también teniendo en cuenta de que otra de las variables, no nos podemos engañar, nuestro país es de servicios, es de turismo. No sé si se pueden sacar datos hoteleros, datos de números de bares por cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Este podría escoger del 19, 2018, y yo creo que jugando con estas tres variables puedes empezar a dibujar un buen estudio. Pero he puesto mi email en la presentación. Si quieres, cuando tengas algo, me escribes, me lo mandas y yo encantado de responderte y echarte una mano, Gabriela. Mira, Juan Luis Alonso te hace una pregunta, y es que con toda la experiencia que tienes tú internacional y de análisis y todo el tiempo que has dedicado en estudiar estos datos, se aventura a preguntarte si puedes hacer una previsión para Estados Unidos, LATAM y África. Ahí lo dejas sencillito. Ahí es nada, ¿no? Ahí es nada. A ver, la aproximación que he hecho en estos ejemplos, de acuerdo, y más allá en los artículos de Medium, no son papers, se podría extrapolar, ¿no? Pero irme ya a culturas, ¿no? Claro, cada país de África debe ser un mundo diferente, ¿no? Entonces, ir a aventurarme a países donde no entiendo, ¿no? cómo se mueve la población, su cultura, ¿no? Aquí somos muy de irnos, tomar algo, abrazarnos, ¿no? Cómo son los otros. No me aventuraría tanto, ¿no? En Latinoamérica, pues he estado haciendo el punto de Ecuador. Bueno, tenemos unas culturas más o menos parecidas, pero en cada una hay diferentes agravamientos, ¿no? Trabajando con Latinoamérica, ahí hay un problema que aquí no tenemos, ¿no? Que hay gente que tiene que salir, bueno, aquí lo tenemos en un porcentaje infinitesimal al suyo. Hay gente que tiene que salir de su casa para comer. Gente que tiene que salir para ganarse un dinero y comer. Y si le dices, confínate, te va a decir, o me quedo en casa o muero de hambre. Entonces, claro, esto te abre a tener que hacer otro tipo de política como país, ¿no? Que es el de ir, dar alimentos, ¿no? Por ejemplo, otro caso que tienen ellos, que ahí las casas, pues vive mucha gente. O sea, aquí los pisos 2, 4, 5, 10, 2, 4, 5 personas máximo, ¿no? Dos padres y media de 2 hijos. Pero claro, ahí quizá viven 8 personas. Claro, y dices, oye, tenemos la propagación entre personas, ¿no? Y intradomicilio, ¿no? Dices, claro, ahí tendrías que recoger ese dato y ver cómo se comporta para hacer una variante de esa aproximación. Por eso, con estos dos ejemplos, tampoco me animaría a decir, oye, plug and play a cualquier país del mundo. Pilar te pregunta, le gustaría saber a ella en base a qué datos se establecen y validan las hipótesis sobre las que se está trabajando ahora mismo y sobre las que se obtienen los resultados. ¿Puedes repetir? O sea, la de mis resultados. Yo interpreto, ella no lo especifica, pero interpreto que no, que es ella, yo creo que en base a datos que se establecen y validan las hipótesis sobre las que se trabaja. Entonces, bueno, yo, si Pilar, quieres... si nos lo aclaras. Sí. Y si vas comentando, la hipótesis, las hipótesis de fallecimiento. De los datos que recibimos y con los que trabajan el gobierno y las autoridades, vamos. Entonces, la hipótesis de fallecimientos, esto está hecho con papers científicos que tienen peer review, o sea, que han validado diferentes científicos. Muchos se basan en... hay un paper muy famoso en que hubo COVID en un barco, ¿de acuerdo? En un barco, en un crucero de esos que hay muchas personas, y ahí tienes toda la población que altamente puede estar infectada, y ahí tienes una muestra, ¿de acuerdo?,
de personas que han sido expuestas y cuántas han fallecido, ¿no? A nivel de lo que son las tasas de fallecimientos, la comunidad científica es en lo que está trabajando ahora mismo, aparte de la hidroxicloroquina y los diferentes métodos que funcionan para curar el COVID, ¿no? La hipótesis de exponencialidad sobre la que sujeto, esa es clara, esos son los diferentes modelos que puede ser como el SIR o los modelos de propagación de la enfermedad. Y el porcentaje exacto, pues aún no lo sabemos, ¿no? Estamos cogiendo, ¿por qué? Porque tenemos una foto sesgada, ¿no? Hay un punto, dentro de quizá rascando un poco más en tu pregunta de las hipótesis de fallecimiento, que están los factores de riesgo, ¿no? Entonces, los factores de riesgo es ¿qué probabilidad tengo más yo de fallecer por ser de esa tipología de persona, ¿no? Pues dicen que las personas mayores pues pueden tener X veces más probabilidad de fallecer a partir de los 65, 75, 85, ¿no? Esas hipótesis son las que estamos trabajando. Y ahora me dices, si he respondido o no tu pregunta o quieres darla un poco más. Yo encantado de recibir preguntas. Son las que sustento, ¿no? Basadas en diferentes papers científicos donde establecen, ¿no? Por conjunto de muestras que han ido recogiendo, cuáles son los escenarios, ¿no? Las tasas de mortalidad que tiene la enfermedad. Sí, lo he entendido. Perfecto. Ha quedado claro. Muchas gracias. Miguel pregunta, que yo creo que esto ya ha venido contestado en la primera pregunta que te hice, pero aún así, ¿qué datos opinas que podrían ser muy interesantes para tener en cuenta, para poder comprender mejor el virus en la siguiente fase, si es que viene, como se dice, que puede venir en octubre o noviembre? Para mí lo más importante y en lo que debería centrarse la mayoría de gobiernos son en test aleatorios a la población. O sea, como una encuesta. Tú para saber la altura media de un español no los mides a todos, ¿no? Coges unos cuantos, diferentes edades, diferentes regiones y a eso es lo que llamamos una muestra o un conjunto. Entonces, para mí el dato más importante es como ese control muestral de que la gente pueda saber, bueno, que el gobierno pueda saber cuáles son, ¿no? Las estimaciones de edad, o como puede ser la encuesta política, ¿no? Las estimaciones de voto, las estimaciones de porcentaje de gente con COVID que hay en las diferentes regiones de España. Por temas muy importantes, porque si tú tienes ese indicador día a día, bueno, día a día o cada semana como institución de gobierno, que esto incluso lo puedes hacer, pensemos en telefónicamente, que pueden venir a hacerte un test o incluso telefónicamente, pues puedes ver cómo están funcionando tus medidas de confinamiento o todas las demás que hagas, cómo están funcionando las medidas de desconfinamiento, porque creo que desescalada la RAE ha dicho que no se puede decir, ¿no? Pero cómo las medidas de dejarnos salir un poco más, ¿no? Entonces, para mí ese es el dato más importante. Pues muchas gracias, Carlos. Yo creo que si no hay ninguna pregunta más, estamos en tiempo, en la hora que dedicamos todos los martes a las 6 de la tarde a analizar los datos y su impacto dentro de lo que estamos viviendo. Así que de verdad que gracias de corazón por este rato, por compartir todo lo que sabes con nosotros. Os quiero recordar que la semana que viene volvemos a tener otra charla para analizar los datos, en este caso con Carlos Macías, pero que mañana tenemos nuestra sesión de la sociedad post-pandemia, esa reflexión más filosófica, más humanista, para ver cómo se va a quedar la sociedad, cuál va a ser el modelo de sociedad que salga de esta crisis. Y lo vamos a tener con David Casacuberta, que es alguien muy conocido ya por todos nosotros, porque sería la tercera vez que participa en la programación del Club de Place y es que siempre es un placer contar con él. Así que os espero aquí, desde mi casa, desde la casa de cada uno de vosotros, para conectarnos en este Club de Place. También os recuerdo que el Club de Place ahora no tiene un espacio físico hasta que nos dejen ir, pero que sí que tiene un espacio virtual, que es el clubdeplace.com. Una web para toda aquella comunidad a la que le interesa y le apasiona la innovación, la tecnología, y donde podéis ver un montón de contenidos. Así que os invito a que forméis parte de este club virtual. Carlos, muchísimas gracias y espero que nos podamos ver dentro de muy poco físicamente, darnos un abrazo en nuestro espacio de innovación experimental. Y a los que nos siguen en cada jornada, de verdad, gracias de todo corazón. Esperamos y deseamos
que estéis todos bien, todos vosotros y vuestros familiares, y nos vemos aquí en The Place, donde el futuro ya es presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias, Carlos.